Ahí. Bueno, perdonad un poquitín esta interrupción. Yo también quiero dar unos buenos días a todas y a todos, y después de esta inauguración por parte del presidente de Europa Laica y de la coordinadora de León Laica, pues vamos a continuar esta jornada con la conferencia que nos va a ofrecer Fernando Esteban Lozada, que lo tengo aquí a mi derecha, con el título La ofensiva clerical en Argentina y Latinoamérica. Es una gran oportunidad para todos y todas contar aquí con su presencia y un gusto por ser una persona y una figura muy destacada dentro del activismo social y del pensamiento y corriente laicista. Paso a presentarle como él ha querido que le presente, aunque está prácticamente escrito todo ahí, pero bueno, lo vuelvo a leer. Es director y portavoz para Latinoamérica de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento. Es miembro de la mesa coordinadora de la Coalición Argentina por un Estado Laico. Es miembro fundador de la Asociación Civil Ateos Mar del Plata y de los Congresos Nacionales de Ateísmo. Y es miembro de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Antes de darle la palabra a él, como él nos va a hablar de la situación que hay en Latinoamérica y en Argentina, del laicismo, yo tenía preparado un breve repaso, pero brevísimo, sobre la situación del laicismo en España. Pero después de oírle a Antonio, que ya ha hecho un repaso y muy bien hecho, muchísimo mejor que lo puedo hacer yo, bueno, yo os lo voy a leer porque lo tengo aquí, está muy esquematizado, no me va a llevar más de 10 minutos y ya enseguida cedo la palabra a Fernando. Según he recogido de lecturas suyas, porque yo no le conocía, le acabo de conocer ahora, pues me gustó que él dice que el laicismo es indispensable en democracia, porque defiende el laicismo, como todos y todas los presentes aquí seguro que lo sabéis, la libertad de conciencia, la igualdad de derechos sin discriminación ninguna y la universalidad de las políticas públicas. En España, supuestamente, vivimos en democracia y según recoge nuestra Carta Magna, en el artículo 16.3, ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero la realidad es otra, como nos ha comentado Antonio. Nuestro Estado, el español, democrático y aconfesional, introduce y permite que espacios públicos estén plagados de simbología religiosa y que representantes públicos, que son los de todos y todas, sin excepción, además de estar presentes en actos religiosos, tienen la osadía de nombrar a vírgenes, alcaldesas o presidentas de honor y les ofrecen el bastón de mando y les imponen medallas. Refiriéndome al ámbito educativo, que él también ya ha hablado del pacto educativo, en base a los acuerdos con la Santa Sede que se firmaron en el 78 y que les ampara como base jurídica para seguir con lo que están haciendo hasta ahora, pues la religión forma parte del currículo escolar y son los obispos los que nombran a los catequistas o profesores de religión que imparten, sobre todo la religión católica, en las escuelas públicas. Son nombrados por los obispos, pero son financiados por el Estado español, como todos sabéis. También existe una red de colegios privados concertados. Están subvencionados al 100% y no cumplen con lo que el Estado debería exigirles, como es que ellos tienen un ideario propio, que suele ser católico, porque la mayoría de estos conciertos son colegios católicos, segregan al alumnado por sexos, en algunos de ellos seleccionan al alumnado y les cobran algunas tasas que no están permitidas. Y todo esto financiado al 100%. El Estado también subvenciona económicamente la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y a los hospitales públicos.
Paso a hablar ahora de las, como os he dicho, es un brevísimo repaso, de las inmatriculaciones que se han venido produciendo en España hasta el año 2015. El mayor atropello fue desde el año 98, en que Aznar lo permitió hasta el 2015, pero antes también se habían producido inmatriculaciones. Y de esta forma la Iglesia Católica se ha hecho, vamos, es la mayor inmobiliaria que existe ahora mismo en el mundo. Y además de inmatricular bienes con un potencial de uso religioso, ha inmatriculado absolutamente todo lo que se le ponía por el camino, como han sido caminos, han sido plazas, han sido kioscos, cementerios, murallas, castillos, locales comerciales, garajes, vamos, absolutamente todo. Y además no tenía que haber ninguna personalidad jurídica para ponerlo a su nombre. El obispo simplemente certificaba que eso pasaba a manos de la Iglesia y se han hecho con todas esas propiedades. No conformes con todo eso, algunos de todos estos locales también ellos los utilizan para su beneficio y están exentos de IBI. Y están exentos de IVA, de las dos cosas. No pagan el IBI y no pagan el IVA. O sea, no contribuyen, como el resto de la ciudadanía, a hacer una caja común para todo lo que necesitamos por lo público. También ha hablado Fernando, que yo lo tenía también apuntado, de una plataforma y una coordinadora que se llama Recuperando, que está haciendo todo lo posible y lo imposible para que parte de estos bienes pues vuelvan al pueblo español. También la Iglesia Católica recibe dinero de forma no ilegal, pero sí legítima, a través del IRPF en las declaraciones de la renta. Esto lo venden como que es un acto totalmente voluntario, pero los que o las que no tenemos voluntad de contribuir de esta manera también nos vemos perjudicados porque es un dinero que se deja de ingresar en esa caja o hucha común que nos pertenece a todos y a todas. Entonces, desde Europa Laica y desde León Laico se están haciendo y siempre se han hecho campañas cuando viene la apertura de la declaración de la renta para que no se marque ninguna de las dos casillas, porque una va directamente a la Iglesia, pero la otra indirectamente también va a la Iglesia, porque hay muchas asociaciones sociales que dependen de la Iglesia. Y aparte, desde aquí creemos que no tiene que estar a merced de la voluntad ni de la caridad de nadie, sino que eso debe estar contemplado desde el gobierno de turno y en los presupuestos. Tampoco quiero dejar sin nombrar que bueno, la jerarquía eclesiástica se salta las leyes cuando le viene bien. Y una de ellas es sobre la ley de la memoria histórica, que data del año 2007 y que no es acatada por ellos porque hay cantidad de vestigios franquistas todavía en monumentos y en edificios que les pertenecen a la Iglesia Católica. Por otra parte, también ellos están por encima de todos los demás, pues no acudiendo a, como le ha pasado al abad del Valle de los Caídos, que le han citado judicialmente para que se presentara por negarse a exhumar unos restos de unos soldados a petición de sus familiares, y él ha dicho que no se desplazaba, que tenían que desplazarse al Valle de los Caídos a que lo vieran allí, en situ. Bueno, ya no me quiero extender más porque el protagonista de esta conferencia es Fernando, y solamente para terminar os voy a dar unos datos que he recogido de la tendencia que hay en nuestra sociedad a profesar algún tipo de religión. La religión católica, que todavía sigue siendo mayoritaria, con el 68% de la población, de este 68% se sabe que la mitad no es practicante, aunque siga figurando como católica. Pero la tendencia es descendente. Desde el año pasado a este se ha visto que ha disminuido en un 1,3%. El 2,6% de la población lo ocupan pues otras religiones y el 26,4% son los no creyentes o ateos, con una tendencia al alza con respecto a años anteriores de 1,2% más.
Y bueno, yo sin más le cedo la palabra a Fernando, que él va a hacer su conferencia y al final os lo explicará, va a dejar un buen rato para un debate, porque a él le gusta debatir y yo creo que a los aquí presentes también. Así que sin más, Fernando, cuando quieras. No, aquí. On, off, aquí, aquí. Open. Hola. Hola. Bueno, buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes, poder compartir este momento, poder contarles un poco sobre la situación argentina y latinoamericana. Quiero agradecer a Europa Laica, a León Laica, que me han permitido llegar hasta ustedes y realmente siento que es un honor, me siento muy contento, muy cómodo. He podido compartir espacios a lo largo de estos días que he estado acá en España y realmente me siento muy feliz por ello y espero que sigamos fortaleciendo los vínculos. Quiero contarles un poco, en principio me voy a parar porque me siento más cómodo hablando parado. Quiero contarles un poco la historia de la tensión del laicismo y el clericalismo en Argentina, y para esto tengo una línea de tiempo preparada, que esto va a permitir ser un poco más ágil. Pero bueno, el desafío es contar rápidamente 200 años de historia, que no es menor, no es un desafío menor, y en esos 200 años de historia mostrar cómo la Iglesia fue adquiriendo poder, principalmente a través de las diferentes dictaduras, ¿no? Y esto creo que es importante para entender cómo es la situación actual. Muchos países de Latinoamérica se parecen en este proceso. Nos parecemos bastante a Uruguay hasta la década del 30, en algún punto también a Chile y a otros países, bueno, no tanto, pero después podemos conversar acerca de cuáles son las diferencias. Yo generalmente arranco con esta parte, pero creo que no es necesario con este auditorio, así que vamos a iniciar directamente con esa línea de tiempo. Ahí estoy bien. Bueno, antes creo que es importante decir que la Iglesia es una corporación multinacional, ¿no?, que tiene aproximadamente, según las cuentas que he podido sacar, sumando los miembros de sus congregaciones, 1.100.000 activistas, militantes, es decir, curas y monjas, ¿sí? El 80% son varones y el 20% mujeres que ocupan un papel de sumisión dentro de esa institución. La sede central es el Estado teocrático del Vaticano, que obtiene ese estatus gracias a Mussolini, y sabemos que no tiene clase trabajadora, que no tiene ninguna ciudadana, y por lo tanto, para mantener una institución de semejante envergadura, la Iglesia necesita recursos, y esos recursos no los obtiene a través de la fuerza del trabajo, ¿no? La Iglesia los obtiene a través de procesos de clericalización de los estados, y es la clase clerical es una clase parásita de la clase trabajadora. Y entonces la idea es entender cómo fue ese proceso de parasitar el Estado argentino. Bueno, en 1810 tenemos lo que se conoció como la Revolución de Mayo, que fue el proceso de emancipación de la Argentina de la corona española, pero no solo de la corona española, sino de lo que se conocía como la Santa Alianza, es decir, también hubo una ruptura de relaciones con la Santa Sede. Y esto es importante porque aquellos curas, aquellos sacerdotes que participaron de la revolución fueron excomulgados, es decir, la Iglesia no tuvo una participación apoyando estos procesos. Y esto queda muy claro también cuando, muy cerca de la independencia del 9 de julio de 1816, unos meses antes, en enero, se emite esta bula Ex Longhissimo Terrarum, la cual es dirigida a los obispos para que informen a los pueblos de América que le debían sumisión al rey de España. En Argentina, poco tiempo después, se da la independencia, como decía, el 9 de julio de 1816. 10 años después,
se emite por León VII, se emiten dos bulas papales, en la cual... León XII, en la cual dice que los que nosotros hoy consideramos próceres eran langostas devastadoras salidas de un tenebroso pozo, ¿no? Que las organizaciones, las juntas que se formaban eran salidas de las sectas más heréticas, de inmundas entinas. Esa era la apreciación que tenía la Iglesia respecto a los procesos y a los nuevos gobiernos que se estaban dando en el territorio, los territorios americanos. Antes de 1826, en 1819 y después en el propio 1826, se dan dos constituciones que nosotros llamamos constituciones unitarias, ¿no? Porque había en puja dos modelos, un modelo federal y un modelo unitario. Finalmente triunfa el modelo federal, pero al principio las dos constituciones fueron unitarias, las cuales decían que el Estado era católico apostólico romano. Pero luego, en 1853, con cierta unificación del territorio y el modelo federal, aparece esta constitución, la llamada Constitución Liberal, que los debates empiezan en 1852, la cual quita la confesionalidad de Estado, pero deja un artículo, el artículo 2, que dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Y siempre hay mucho debate alrededor de ese término sostiene, porque los católicos, reaccionarios, integristas, pretenden que signifique que lo sostiene ideológicamente. Y en realidad, si uno lee los debates de época, el sostiene, en realidad, iba a ser escrito como sostiene económicamente, pero bueno, se quitó el económicamente, pero en los debates quedó muy claro de que era un resarcimiento por expropiaciones que había sufrido la Iglesia por un presidente llamado Rivadavia. Había tomado algunas propiedades, las había expropiado la Iglesia, y entonces esta es una forma de compensar. Y fue compensado y ampliamente a lo largo del tiempo. También tiene otros artículos clericales, o tenía en ese momento otros artículos clericales, como el de que el presidente y vicepresidente debían ser católicos apostólicos romanos. También había otro artículo que decía que había que evangelizar a los aborígenes. Era un mandato del Congreso de la Nación. Bueno, en 1880 empieza un periodo liberal a la cabeza de Julio Argentino Roca, para muchos de nosotros un genocida, una persona que se encargó de perseguir a los pueblos originarios. La forma de avanzar con su proyecto liberal de país fue el exterminio, el genocidio, y así avanzó sobre todo sobre las tierras de la Patagonia. Pero en su proyecto liberal la Iglesia sobraba, y eso fue muy bueno para avanzar en la dirección del laicismo, de la secularización. En principio le quitó a la Iglesia en 1881 los tribunales, y los tribunales eclesiásticos quedaron subordinados a los tribunales civiles. En 1882 se impulsó el Congreso Pedagógico, que fue el germen de la ley 1420, la ley de educación laica, gratuita, asistencial y obligatoria. Una ley que se promulga en 1884, que en su artículo 8 dice que la educación religiosa no podrá ser impartida dentro de institutos educativos en horario de clase ni estar dentro de la currícula. Lo que sucede, bueno, es que se da fuera del horario de clase, pero no es obligatoria y pierde bastante incidencia para una iglesia que tenía el control absoluto de todos los niveles educativos hasta ese momento. Fue una ley realmente de avanzada. Después aparece una ley que permite los registros civiles. Todos los registros se hacían en las parroquias, los casamientos, los registros de defunciones, los nacimientos, todo sucedía en la parroquia. Por lo tanto, esta ley de registro civil avanza en ese sentido, y más tarde aparecen justamente las leyes de matrimonio civil, la secularización de los cementerios, es decir, se avanza en esa dirección. Bien, entrando al siglo XX, la Iglesia se resiste mucho a este avance, muy fuertemente, muy agresivamente. El anterior presidente, que les contaba, Julio Argentino Roca, lo que hace es subir a los obispos a un barco y mandarlos de vuelta para el Vaticano, ¿no? A la Santa Sede, como una demostración de que no le iban a dominar. Y bueno, se rompen las relaciones con el Vaticano, quedan absolutamente rotas con la Santa Sede, en realidad.
Aparece un movimiento librepensador. Pensemos que en el mundo, en 1880, se había fundado la Federación Internacional del Libre Pensamiento. Esa federación cada año hacía un congreso, como hoy lo hacemos desde la ILP, desde la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, que de alguna manera pretendemos ser herederos de este movimiento. Y la federación, esta Federación Internacional, había hecho su congreso número 14 en 1904 en Roma, donde ahí estableció una definición del libre pensamiento, y fue quizás el congreso más famoso. Y después ese congreso va a Buenos Aires, el 16º, es un congreso que impulsa muchísimas prácticas, fomenta la creación de muchísimos comités de libre pensamiento, como sucedió en mi ciudad. Pero antes, en 1900, llega un personaje absolutamente invisibilizado por la historia argentina, llamado Carlos Olivera, un libre pensador que se había formado también en Francia, muy cercano al arte, era traductor de libros como de Edgar Allan Poe, era traductor de obras de teatro, y era un libre pensador. Y él llega a ser diputado, y siendo diputado presenta un proyecto de ley de divorcio en 1901, lo milita de una manera extraordinaria, recorre el país dando conferencias, y convence al resto de los diputados de que lo votaran, con el argumento del derecho a la felicidad, ¿no? Algo que se dijo 70 años después, que como las mujeres para poder separarse formalmente del marido tenían que demostrar que eran engañadas, tenían que demostrar que había adulterio, pero para demostrarlo además tenían que demostrar que el marido sostenía económicamente al amante, lo cual era muy difícil y nunca sucedía. En cambio, para el marido, para poder separarse, era muy sencillo, con un testigo era suficiente. Entonces eso ponía a las mujeres en una situación de desventaja absoluta, más todas las que tenían en esa época, que eran muchísimas. Pero bueno, esto agregaba una situación de desventaja, y Olivera tomaba ese planteo para la ley de divorcio, lo cual fue muy adelantado. Yo lo conocía a través de algunos textos feministas, era alguien que la historia lo había eliminado, sobre todo la Iglesia, que lo llamaba el diputado divorcio y lo perseguía fuertemente. Olivera llegó a decir en el Congreso de la Nación que Dios no existe, que era un invento, que las religiones eran pura superstición, que los obispos eran parásitos que vivían de la indulgencia de la clase política. O sea, un hombre bastante jugado, y a mí me gusta destacarlo porque, bueno, era una excepción quizás, y alguien que impulsó muchísimo el libre pensamiento en la Argentina. Ese proyecto casi llega a ser ley, estaba todo dado para que fuera, pero Roca vuelve a ser presidente en esa época y restablece las relaciones con el Vaticano, en ese justo momento. Y 2 diputados son enviados por él para una misión en el extranjero, con lo cual no están para votar, y por esos 2 votos se pierde la votación en sesión plenaria. Bueno, ahí empezaron a aparecer movimientos paramilitares, parapoliciales, ¿sí? Esto es una característica de todos los fascismos. Cuando un fascismo quiere tomar el poder, primero surgen estos grupos que están asociados a los sectores más reaccionarios del Estado, y aparecen, por ejemplo, la Liga Patriótica, ¿sí? Un grupo de jóvenes aristocráticos que salían a hacer cacerías, ¿no? a cazar anarquistas, socialistas, comunistas, judíos, y esto en nombre de los valores católicos, ¿no? Siempre. Pero bueno, estos grupos empiezan a tomar cada vez más fuerza, y se empieza a formar un clima bastante complejo. Además, las represiones sobre los movimientos sindicales también empiezan a ser muy fuertes, con asesinatos en manifestaciones. Pero a pesar de esto, se logra el sufragio universal para varones, algo a lo que la Iglesia también se opuso fuertemente, porque la Iglesia tenía un modelo aristocrático, es decir, adhería a un fascismo, pero no populista, ¿no? Sino que consideraba que la sociedad tenía que ser conducida por una aristocracia, por el clero y por las Fuerzas Armadas. Y empieza a gestar dentro de las Fuerzas Armadas algunos gérmenes, algunas organizaciones, ¿sí? Una llamada que le pone el nombre de Logia San Martín, que en realidad no tenía que ver con la masonería, sino era una agrupación encabezada por un personaje que se llama Agustín Justo, que después vamos a hablar rápidamente de él. Pero en 1918 la juventud, los movimientos estudiantiles universitarios hacen una revolución en el ámbito de la educación superior y expulsan al clero de la ciudad de Córdoba, de la Universidad de la Ciudad de Córdoba. Y esto se replica en el resto del país y se logra una universidad laica en todo el territorio.
En 1922 se promulga una ley de aborto no punible, donde se permite, para casos de mujeres violadas, dementes, idiotas, decía en esos términos, pero no se aplica hasta más de 80 años después, porque lo que se pretendía para aplicarla era que se cumplieran todas las condiciones simultáneamente y no se tomaba como que cada punto podía ser independiente. Bueno, en 1930 llegamos al primer golpe de Estado, como decía, un golpe que se gestó dentro de las Fuerzas Armadas con una incidencia muy fuerte de la Iglesia Católica para imponer ese modelo fascista aristocrático que despreciaba absolutamente al pueblo y a todo lo que fuera popular. En 1932 hay elecciones, pero las elecciones son fraudulentas porque se prohíbe la participación de los demás partidos políticos y se presenta como candidato Uriburu, que era un militar golpista. Así que por eso lo marco en rojo, porque sigue siendo un golpe de Estado, en realidad fue una mentira. En esta línea de tiempo van a ver que la parte azul y celeste y blanca es lo que tiene que ver con el laicismo, y lo amarillo y blanco es lo que tiene que ver con el clericalismo. Y lo que está en rojo son las dictaduras, ¿no? Los periodos de dictadura. Bien, asume Justo, y una de las primeras acciones que hace en su relación con el clero es impulsar que a la Argentina venga el Congreso Eucarístico Internacional. Y viene con la intención de purificar a la Argentina del laicismo, se dice así explícitamente. Ahí en ese congreso aparece la figura de Gustavo Martínez Zuviría, un fascista, antisemita, explícito en esto, que escribe muchos libros al respecto. Y en ese congreso él es el jefe de prensa. Durante ese congreso se determina cuál virgen iba a ser la que iba a predominar en la Argentina, la que iba a ser la patrona de la Argentina. Había dos que competían, no sé cómo era eso, pero competían dos. Uno, la Virgen del Rosario, y otra la Virgen de Luján. En esa competencia, que no sabemos en qué consistió, fue la Virgen de Luján la ganadora, y se determina que iba a ser la patrona de la Argentina, de las rutas, de los ferrocarriles, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, y es por eso que hoy la encontramos entronizada en todos esos espacios, ¿no? Bien, el Congreso fue presidido por el cardenal Eugenio Pacelli, conocido luego como, con su seudónimo de Pío XII, ¿no? El papa de Hitler y Mussolini. Él se encargaba por el mundo de ir a cada dictadura y firmar un concordato, como hizo el concordato imperial, por ejemplo, en Alemania, cuando era el nuncio apostólico. Bien, seguimos después con un presidente no democrático también, que llegó con fraude, que es Roberto Marcelino Ortiz, y en ese periodo se produce en el famoso teatro o espacio de eventos llamado Luna Park, que es muy conocido en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, está en la zona de la costanera. Se produce el acto nazi más grande fuera de Alemania, ¿no? Y la Argentina se transforma en uno de los países con mayor cantidad de afiliados al partido nazi fuera de Alemania. Y ese acto fue masivo, ahí hay una foto del acto, miles de personas participaron con simbología nazi, con las esvásticas, y cuando salen tienen un enfrentamiento con grupos de movimientos librepensadores, socialistas, anarquistas, comunistas que deciden enfrentar a este grupo y no permitir que sucediera esto. El enfrentamiento fue muy fuerte, muy violento, pero no sirvió para frenar el avance de estos movimientos que cada vez crecían más. Y en 1940 empiezan ahí los privilegios formales a la Iglesia Católica Apostólica Romana a través de decretos o decretos ley, ¿no? Ahí se establece que el clero podía entrar y salir del país llevando valijas de hasta 25 kilos sin ser revisadas, y el tráfico más frecuente era Argentina e Italia, donde bueno, estaba el régimen de Mussolini imperante en ese país. Bien, llegamos a 1943, otro presidente de facto, otro dictador, asume el gobierno. Esto es el periodo conocido como la década infame. Y en ese periodo empieza a crecer el fascismo populista, ¿no? Empieza a tener mucho más espacio y a ser predominante. Un fascismo más parecido justamente al de Mussolini. Ahí empieza el proceso de clericalización, de intromisión del clero en las Fuerzas Armadas, pero ya de una manera más simbólica, o sea, entronizando símbolos religiosos de una manera muy prolífica, pero haciendo algo que no tiene nada que ver con la equidad de género, que era nombrar generalas a las vírgenes de las Mercedes y a la Virgen del Carmen, ¿no? Las nombran generalas del ejército por decreto,
Luego se la nombra patrona de la aviación a la Virgen de Loreto, ¿sí? Todo esto que yo estoy contando permanece vigente al día de hoy. Nada fue violado en ninguna democracia. El ministro de Justicia pasa a ser Gustavo Martínez Zuviría, que les contaba, este antisemita, el cual tiene una fama porque fue un escritor muy prolífico, escribía realmente bien, muchas películas se hicieron con sus libros, pero era un fascista antisemita. Y quienes lo defienden dicen, no, que esto no es cierto, porque él, cuando entrega sus libros a la Embajada de Alemania para que sean traducidos al alemán y se distribuyan en Alemania, la Embajada al cabo de un tiempo los devuelve y le dice que no lo iban a hacer. Entonces, esa es la forma de defender lo que tienen. Ahora, cuando uno busca en la carta donde dice por qué no se los aceptaban, era porque decían que su marcado antisemitismo era basado en la religión y no en la superioridad racial. Así que quedaba muy claro que en realidad sí era, y lo decían los propios nazis, así que no había mucha vuelta. Pero fue un personaje que hizo mucho daño porque fue el ideólogo de la construcción del mito de la nación católica. Él se encargó de retroceder en muchísimos aspectos. Por ejemplo, eliminó la reforma universitaria que había logrado el laicismo en toda la educación superior y en introducir dentro de la escuela pública nuevamente la educación religiosa. Si bien era optativa, el costo de ser optativa era muy alto y por lo tanto terminaba no siendo optativa. Este Martínez Zuviría incitó también a penetrar los sindicatos, a eliminar los sindicatos de base anarquista, socialista, comunista, o sea, todo lo que tuviera algún aspecto marxista. Realmente él hizo un gran trabajo en ese sentido y es uno de los grandes ideólogos de este fascismo. Bueno, luego se produce algo que le llaman revolución, pero bueno, no tiene nada de revolución, fue un golpe al golpe, ¿sí? Y asume Edelmiro Farrell, y ahí empieza a destacarse la figura de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón era un militar que había participado muy de joven en algo que llamaba el GO, que era un grupo de oficiales que habían sido parte del accionar directo para producir ese golpe en septiembre de 1930. Y él empieza a ocupar cargos, ¿sí? Es enviado a Alemania también para copiar un poco el modelo alemán, a Italia a copiar el modelo italiano, y empieza a ocupar cargos como el de ministro de Trabajo o vicepresidente. Y en ese cargo, sobre todo el de ministro del Trabajo, él hace algo que hizo el fascismo en muchos lugares del mundo, el fascismo populista, que es tomar reivindicaciones de la clase trabajadora y luchar por ellas públicamente, de forma de captar a ciertos sectores obreros para legitimar gobiernos de este tipo. Y bueno, entonces él empieza a luchar siendo militar y desde ese espacio a la jornada laboral de 8 horas, es decir, todo lo que pedía el socialismo hacía décadas, pero él lo empieza a hacer desde ese espacio. Con lo cual es bien visto por muchos movimientos sindicales. El propio gobierno lo intenta frenar y entonces sale la clase obrera a defenderlo. Esto se conoce como el Día de la Lealtad, el 17 de octubre. Y bueno, él establece unas fuertes relaciones con la Iglesia Católica y llega a acuerdos. Y se producen elecciones, y en esas elecciones se presenta, gana ampliamente con una carta pastoral que la Iglesia lee en cada parroquia, donde decía que había que votar a aquellos que tuvieran un proyecto que estuviera en contra del divorcio, que estuviera en contra de no financiar el culto católico y que estuviera en contra de la educación religiosa en la escuela pública. Eso es lo que no había que votar a los proyectos que impulsaran justamente lo contrario. Y Perón llega con una plataforma basada en la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? El justicialismo lo funda en la doctrina social de la Iglesia, y entonces recibe un apoyo, como decíamos hoy, de una institución que tiene presencia en todos los estratos sociales y en todos los sectores del territorio. Así que llega exitosamente, festeja el primer día de la lealtad con una misa, esto deja muy clara su posición, y transforma el decreto de Gustavo Martínez Zuviría, ese decreto que permitía la educación religiosa en la escuela pública, lo transforma en ley, ¿no? Ya lo formaliza. Y hace algo que había sucedido, da vuelta atrás a algo que había sucedido en dictadura, que la dictadura había puesto un decreto que prohibía a las instituciones religiosas tramitar directamente con el Estado si no eran autorizadas por la jerarquía. Y eso lo invierte y le permite a las instituciones religiosas tratar
con el Estado sin necesidad de autorización de la jerarquía, ¿no? de las autoridades. Y esto es porque había algunos movimientos que eran afines. Antes, justamente los movimientos que no estaban de acuerdo con el fascismo, no se quería que tengan voz. Entonces, ahora Perón tenía un proyecto de crear una iglesia católica, apostólica, justicialista, y entonces tenía cercano a algunos personajes de la iglesia, como este obispo Badanelli, el cual estaba en la cabeza de ese proyecto, y es que cuando muere Evita quiere hacer la Santa Evita, ¿no? Y quitan esa. Pero bueno, Perón manejaba muy bien la forma de dominación de la religión. Lo manejaba muy bien y él la usaba, y se encuentra haciendo asistencialismo en los mismos lugares que la iglesia, y se encuentran compitiendo con los pobres, y la iglesia tiene muy claro que los pobres son de la iglesia. Entonces no quieren negociar los pobres. Es lo que dijo Bergoglio cuando asumió, dice, la iglesia de los pobres para los pobres. Bueno, ahí lo que está diciendo, los pobres son míos, los pobres no me los tocan. Y eso es lo que le pasa a Perón. Pasa eso, Perón se encuentra compitiendo por quién tenía el control de los pobres. Porque los pobres son una herramienta de negociación, que puede controlar a los pobres, evita conflictos sociales. Y bueno, en ese conflicto también la iglesia se oponía al voto de las mujeres, ¿sí? Pero después termina favoreciéndolo porque en Italia cree que si votan las mujeres van a votar proyectos que tuvieran que ver con la iglesia, entonces lo habilita en Italia, y eso permite que en Argentina, que había una fuerte relación, se habilitara. Entonces finalmente en 1947 se logra el sufragio femenino. Si bien había habido desde el principio del siglo XX hasta la década del 30 un movimiento sufragista de mujeres extraordinario. De hecho, una mujer llamada Julieta Lanteri se da cuenta de que en ningún lado decía que la mujer no podía votar, y va y vota, y es la primera mujer latinoamericana en votar porque los tomó desprevenidos. Y al otro día sale una ley que prohibía a las mujeres votar. Pero bueno, ella además, como se da cuenta que no decía que no podían ser candidatas, se presenta como candidata, y entonces sacan una ley que tenía que tener el servicio militar para poder ser candidata. Y ella va a hacer el servicio militar. Bueno, era una mujer extraordinaria. Pero bueno, toda esa lucha, ese germen de lucha que estaba ahí, es tomado también inteligentemente por el justicialismo, por el peronismo, y le da fuerza a las mujeres que ya venían peleando por esto. Y pueden votar en 1952, y bueno, votan a quien también les había dado voz, ¿no? Así que la iglesia crece en poder, la iglesia del que no sé, se parece bastante, pero crece el peronismo en poder popular. Y Perón es reelecto en 1952, y en ese momento ya la tensión para la iglesia era mucha, y le hace una demostración de poder muy fuerte. Elimina la educación religiosa de la escuela pública, vuelve a la ley 1420, y con esta nueva ley lo que hace es cesantear, despedir a 300 catequistas que eran empleados estatales, eran docentes estatales, los despide. Entonces la iglesia le resulta absolutamente violento. Bueno, hace una contraofensiva muy muy fuerte, y entonces Perón saca la ley de divorcio, ¿no? Lo cual es el estallido, porque bueno, la ley de divorcio era lo último que tenía que suceder, porque era el fin de la familia. Entonces esto había que frenarlo a toda costa, y entonces denuncia a la iglesia por malversación de fondos públicos, le quita gran parte del financiamiento, y entonces Pío XII lo excomulga a Perón, ¿no? Lo que no dice la excomunión, Pío XII, el que había venido en aquella época para purificar la Argentina del laicismo, justamente, Pío XII, en su carta de excomunión, lo que dice es que excomulga a aquel gobernante que había quitado la educación religiosa, pero no nombra en ningún momento a Perón, ¿no? Nombra todo lo que Perón había hecho para merecer la excomunión, pero no lo nombra. Por eso muchas veces, en el ámbito peronista o justicialista, se dice que nunca fue excomulgado. Pero la realidad es que en la década del 70, Perón pide al Vaticano que le levanten la excomunión. Entonces, ahí quedó bastante claro. Se produce una procesión, la famosa procesión de Corpus Christi, donde Perón pretende prohibirla. Quieren salir igual, hay un enfrentamiento muy fuerte, la iglesia hace declaraciones públicas también elevadas de tono, y entonces a la noche ciertos sectores del peronismo salen a quemar iglesias, y esto, bueno, ya ahí produce una ruptura absoluta, pero la iglesia había comenzado a reforzar sus relaciones con las Fuerzas Armadas y con los sectores aristocráticos, que ya veían con muy malos ojos que el pueblo tuviera voz, ¿no?
Entonces, en 1955 se produce el golpe, un nuevo golpe, donde los aviones bombardean Plaza de Mayo con cientos de heridos y muertos, pero bombardean principalmente a la población civil. Y los aviones tenían pintado una B y una cruz, el símbolo de Cristo vence, ¿no? Queda muy muy claro, ¿no? Ahí pueden ver uno de los aviones pintados. Y ahí asume un hombre muy cercano a la iglesia, Pedro Aramburu, donde lo que hace es anular la ley de divorcio, volver al modelo de educación religiosa de la escuela pública, o sea, es un retroceso, y hace un decreto para permitir que existan universidades privadas, sobre todo confesionales católicas, que puedan emitir títulos oficiales, que hasta ese momento no podían. Bueno, en 1957 se firma un acuerdo, 56, ¿verdad? Se firma un acuerdo con la Santa Sede sobre la jurisdicción castrense en las Fuerzas Armadas, es decir, ahora empiezan a ocupar espacios físicos dentro de las Fuerzas Armadas, curas ocupando esos lugares de capellanías. Y luego lo que hacen es establecer un acuerdo con el Vaticano también, que hace que estos capellanes tengan trato directo con el Ministerio de Guerra, ¿no? Es como tener, o sea, pensar en el Estado teocrático del Vaticano, con su sistema de inteligencia metido dentro de los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas de una república, una aberración absoluta, lo cual sigue vigente. Bueno, seguimos a la democracia, la de Arturo Frondizi en 1958, y ahí ese decreto que quería permitir a las universidades confesionales dar títulos oficiales, se implementa ese decreto finalmente y empieza un debate muy fuerte en la sociedad, muy muy fuerte, con un título engañoso, el debate laica o libre, ¿no? Si era laica era libre, pero ese debate fue realmente engañoso y termina ganando la libre, que no era laica. Bueno, ahí también lo que hace Frondizi, a pesar de estar en democracia, es querer mantener buenas relaciones con la Iglesia Católica, y a la Virgen de Loreto, que era patrona de la aviación, le da un cargo ya, entonces pasa a ser brigadier. Y visita a Juan XXIII también, en esto de mantener una buena relación y buenas imágenes, sobre todo porque era un periodo muy inestable. Pensemos que estamos en la Revolución Cubana, en la Revolución de Bolivia, ¿no? En un montón de revoluciones en Latinoamérica foquistas, que no eran por ahí en toda la región, pero sí había muchos focos revolucionarios en México, y entonces había mucho temor de que eso pasara en la Argentina, y Frondizi sabía el costo que podía tener, la figura del Che. De hecho, el Che se encuentran en un momento, Frondizi y el Che, y esto es uno de los detonantes para producir el golpe, que finalmente se produce, pero no asume directamente un militar al gobierno, sino un civil, que está en un breve periodo, y en una de las provincias donde surgió, por ejemplo, la ley de divorcio, que fue la provincia de Santa Fe, se modifica su constitución, que tenía una constitución bastante laica para ese momento, incorporando el artículo 3 que dice que la provincia es católica, apostólica, romana, y le dará al culto su más decidida protección, ¿no? Es así textual. Bueno, viene un gobierno democrático, el de Arturo Illia, también breve, menos de 3 años, y ahí cuando se produce el golpe, al mejor estilo monárquico, lo que hace Onganía, el militar golpista que asume el mando, es salir de la catedral, ¿no? Con el obispo de la ciudad de Buenos Aires, salir y mostrar las nuevas autoridades, pero saliendo de la catedral, legitimados por el clero. Tapa de todos los diarios, y esto hace que se sientan de alguna manera con una autoridad moral, ¿no? Y Onganía reforma en 1969 el Código Civil y hace una aberración jurídica del derecho impresionante, que es incorporar el artículo 33 a la Iglesia como persona jurídica de carácter público. Esto es gravísimo porque las personas jurídicas de carácter público son el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los municipios y los entes autárquicos como la universidad. Y ahí la Iglesia. Y esto, bueno, primero es una aberración porque nos pone en una contradicción, es decir, la Iglesia, por ejemplo, con esto es inembargable. Porque el Estado es inembargable, entonces la persona jurídica de carácter público no puede ser embargada. Ganarle un juicio al Estado, ganarle un juicio a la Iglesia, significa no poder cobrar nunca si implica un resarcimiento por dinero. ¿Sí? Porque la Iglesia no lo paga y no hay forma de cobrárselo. Y también les da una ventaja importante, que es que cuando reciben dinero no tienen que rendir en qué gastan ese dinero. Entonces, a lo largo del tiempo reciben millones
y no tienen que explicar qué hicieron por esos millones, no tienen ninguna necesidad. Bien, después bueno, siguen otros militares golpistas como Levingston, como Lanús. Lo que hace Lanús en el 71 es transformar a los capellanes que ya ubicaban tenían cargo de la Fuerza Armada, darles, digamos, profesionalizarlos. Entonces pasan a ser oficiales, pasan a tener cargo, por ejemplo, de capitán de fragata. Esto tiene varias consecuencias. Primero, que aumentan el número. Segundo, que tienen jerarquía. Y además les aumenta el sueldo, ¿sí? Porque ya cobran el equivalente de lo que cobra un militar de carrera. Y ni bien ingresan, es decir, no tienen que hacer toda la carrera. Cuando ingresan ya tienen el cargo, entonces esto les permite tener un estatus diferente. Bueno, en 1973 llegamos a elecciones. Dentro del ámbito, el que gana es del ámbito, o sea, militante del peronismo, del justicialismo, es Cámpora. Cámpora luego dimite para que Perón vuelva al país y haya elecciones y vuelva a ser el presidente de la nación en su tercer mandato. Bueno, eso trae muchas consecuencias, revueltas sociales, porque había ciertos sectores del peronismo que habían empezado a tomar una corriente marxista, que incluso habían tomado las armas para resistir a estos gobiernos dictatoriales. Y acá, bueno, podemos empezar a hablar, en realidad un poquito antes podemos hablar, las décadas del 60 y del 70, conocidas como las décadas del Concilio Vaticano II, son las que hacen que surja un movimiento dentro de Latinoamérica conocido como la Teología de la Liberación. La Teología de la Liberación es un movimiento que surge de sacerdotes tercermundistas, de sacerdotes por opción a los pobres, un movimiento que nace de abajo hacia arriba, porque ¿qué le sucede? Había sacerdotes con, digamos, intereses legítimos en defender el pueblo, y se encuentran que la teología en la cual habían sido formados, la teología sacerdotal, donde dice que la voz del pueblo, digamos, la voz de Dios es la voz del pueblo, esa teología no estaba justificando lo que estaban haciendo, y se encuentran en contradicción, y empiezan a convivir con distintos sectores, digamos, que legitimaban sus acciones desde el marxismo, desde la lucha de clases, y entonces hacen una praxis teológica. Digamos, la teología de la liberación no es una nueva teología con dogmas, ¿sí? Porque si hubieran hecho una nueva teología con dogmas, eran cismáticos y hubieran sido expulsados y perseguidos. Entonces ellos lo que hacen es una praxis teológica, una teología pastoral, en la cual introducen prácticas, ¿sí? Esto era una estrategia porque ellos creían que de esta forma, al no ser expulsados de la iglesia, gozarían de la protección de la institución, mientras podían luchar contra digamos, los opresores, porque el sujeto central de la teología de la liberación era el oprimido, ¿sí? Y entonces incorporan la lucha de clases para trabajar en favor del oprimido. Muchos de ellos posteriormente dejan el sacerdocio, toman las armas, el caso de Rubén Trí, por ejemplo, en Argentina, ¿sí? Y también se empiezan a relacionar con estos grupos del peronismo, porque pensemos que el peronismo que se formó en la doctrina social de la iglesia le pasaba lo mismo que a los sacerdotes. Se encuentran luchando en las bases con una doctrina que no estaba explicando ni dándole legitimidad a lo que estaban haciendo. Entonces se encuentran esos movimientos y conviven mucho tiempo, incluso algunos sacerdotes se transforman en montoneros, hay toda esa convivencia. Cuando Perón vuelve y da un discurso, en la plaza, expulsa a montoneros, ¿no? Esto porque no coincidía con la línea central del peronismo. Y esto produce una fractura muy fuerte, ¿no? Dentro de esa línea, y deciden ir a la clandestinidad, es decir, hacer una lucha armada en la clandestinidad. Luchar contra la opresión de esa forma. Pero bueno, en ese periodo, la Iglesia, que tiene, como decíamos, un observador en cada sector social, en cada rincón de Occidente, tiene capacidad para poder prever y adaptar su estructura y su discurso, no su ideología, su discurso, para poder sobrevivir. Y eso fue el Concilio Vaticano II, ¿no? Una modernización de la Iglesia para adaptarse y poder seguir manteniendo el poder. El Concilio Vaticano II es algo que se crea de arriba hacia abajo y se encuentra en Latinoamérica con las conferencias latinoamericanas, las conferencias episcopales latinoamericanas conocidas como la CELAM. Sobre todo
la de Puebla, la de Aparecida, en esas conferencias, es donde los teólogos de la liberación se encuentran con los obispos del Concilio Vaticano II. Y ahí tratan de conciliar ambas cosas, ¿no? Tratan de encontrar un punto de encuentro, pero la realidad es que quedan delineados tres sectores. Uno, que era el de los teólogos de la liberación, que quería tener una praxis teológica que les permitiera luchar a favor de los oprimidos y contra los tiranos. Otra, que no quiere ninguna de estas reformas, quiere ser claramente integrista, reaccionaria, o sea, la línea, podríamos decir, de Ratzinger, ¿sí? Esa línea. Bien, que uno sabe lo que es, ¿no? Queda muy claro. Y una tercera línea, que es la línea ambigua, donde oscila, es una línea dilatante que sabe adaptarse en cada momento y adapta permanentemente a su discurso. Y en esa línea se forma Bergoglio. ¿Sí? Bergoglio, en la década, fines del 60, principios del 70, era militante de Guardia de Hierro. ¿Sí? Yo cuento todo esto porque me parece que para poder hablar de cuál es el avance actual del clericalismo es necesario entender de dónde salió Bergoglio también, ¿no? Y eso es muy poco conocido acá. Bergoglio era militante de Guardia de Hierro. Guardia de Hierro era una agrupación peronista, católica, de derecha, pero ambigua, que se infiltraba en movimientos sociales, trabajaba con los pobres, se mezclaba con los sacerdotes por opción a los pobres, iba a los sindicatos, tenía presencia, pero era una agrupación claramente de derecha que mantenía vínculos formales con militares golpistas. Y entonces tenía una imagen en ciertos sectores y en otros otra, y Bergoglio se manejaba muy bien en ese espacio. Pensemos de dónde viene Bergoglio. Bergoglio es alguien que no hace el seminario de adolescente como solían hacer la mayoría de los sacerdotes, sino que él llega de adulto, joven, pero adulto, ya habiéndose recibido de técnico químico, ejerciendo, y hace el seminario, y a los 36 años logra ser provincial de los jesuitas. O sea, una carrera monstruosa. Eso muestra la capacidad que él tiene, la habilidad para manejarse en el poder. Y eso lo logra en dictadura. Es decir, no solo se manejaba bien con el poder eclesiástico y en el ámbito jesuita, ¿sí? Donde los jesuitas son personas formadas para manejar el poder además, y él logra llegar ahí. Y antes de llegar, y antes del golpe, ahí en la década del 70, más específicamente en el 74, el provincial Arrope le encarga que la Universidad del Salvador, que es una universidad jesuita que se había logrado gracias a ese decreto que hablábamos hoy, le dice que, no sé por qué, y eso nunca pude averiguar el motivo, no quería más que estuviera dentro de la esfera jesuita, que se la trasladaran a alguna asociación civil que mantenga los valores de la universidad, pero ellos no la querían administrar más. Bergoglio lo que hace es armar con sus compañeros de militancia Guardia de Hierro una asociación civil, y esa asociación civil es la que recibe la Universidad de El Salvador y queda como la dueña. Bien. Bueno, Bergoglio escribe la declaración de principios de la Universidad de El Salvador para que no se desvíe, para que siempre tenga esa declaración y pueda mantener la línea de los jesuitas de la Compañía de Jesús, ¿no? El documento se llama Documento de Historia y Cambio, lo pueden encontrar en la página web de la USAL, de la Universidad de El Salvador, y dice que el primer punto, o sea, está ese documento de Historia y Cambio, son 3 puntos, y el primero es lucha contra el ateísmo. Y ahí dice, la universidad se creó fundamentalmente para luchar contra el ateísmo, y configura al ateo como su enemigo a combatir. No puede decir, bueno, esto era porque veían el ateísmo ligado al comunismo, y 25 años después Bergoglio hace un acto donde ratifica palabra por palabra de ese documento. ¿Sí? Él siempre estuvo orgulloso de haber escrito ese documento. En el año 2009 lo denuncié y a la Universidad de El Salvador por discriminación, y 3 años después de mucha pelea logré tener un fallo a favor que decía que efectivamente es discriminatorio. Se le pidió a la universidad que retire ese punto, y también se instó al órgano que controla las universidades privadas del Estado a que también inste a la universidad a que lo elimine. Bueno, nunca ocurrió eso, nunca lo quitaron, porque es fundacional, ¿no? Y menos con el Papa, que lo escribió el Papa ahora, ¿no? Es difícil. Pero, bueno, hay que seguir instancias judiciales para que finalmente esto se logre, pero
es bastante complejo. De hecho, la universidad me denuncia por haberlos denunciado. Es una cosa muy rara. En un mismo párrafo me tratan de estalinista y nazi. Simultáneamente me mandan 14 páginas de insultos, que los tengo a disposición si quieren leerlo. Pero 14 páginas de insultos. Yo, es más, fue una decepción, porque yo esperaba que a mi demanda contestaran desde el derecho y casi esperaba un desafío para poder contestarles. Y realmente fue decepcionante porque nada de lo que escribió tenía que ver con el derecho. Decía que yo subliminalmente los discriminaba, cosas muy raras. Pero bueno, Perón fallece, asume María Estela Martínez de Perón, que se la exportamos para este lado. Y ahí comienza un periodo que yo lo marco no todo en rojo, porque si bien estábamos hablando de una democracia electa, pero lo que empieza a surgir ahí es lo que decíamos que pasa en cada fascismo, grupos paramilitares. Surge la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, la CNU, que es del ámbito universitario, digamos, aristocrático, católico, peronista de derecha, porque esto también es así, son peronistas persiguiendo peronistas, es una cosa extraña, pero bueno, son peronistas de derecha persiguiendo peronistas de izquierda, y bueno, socialistas, comunistas, anarquistas, ateos, así, homosexuales, todo el colectivo LGBT también se vio muy perseguido. Y empiezan los secuestros, las torturas, ¿no? en ese momento. Bergoglio asume como provincial de los jesuitas, ¿sí? En este periodo. Se produce el golpe de 1976, el 24 de marzo de 1976, y comienza el periodo más nefasto, dictatorial de la Argentina, el más virulento y el más prolífico en prebendas hacia la Iglesia Católica formales. De hecho, cuando asume, a los 2 días de que Videla asume el poder, encabezando una junta formada por los representantes de cada fuerza armada, el Vaticano manda una carta felicitando porque por fin la Argentina tiene un hombre de vocación católica. Videla comulgaba permanentemente, públicamente, en la Iglesia Catedral y cenaba con la conferencia episcopal una vez por mes, ¿no? Y ahí le contaba los avances del gobierno a la iglesia, y la iglesia, digamos, la conferencia episcopal hacía una nota explicando un informe donde explicaba en qué había consistido la reunión, qué información nueva tenían, y esa la enviaba al Vaticano permanentemente. Hay una carta de 1978 que dice que habían hablado con Videla preguntándole por los desaparecidos, y Videla le dice, no están desaparecidos, nosotros los torturamos y los matamos, y muchos los tiramos al mar o los enterramos en fosas comunes, pero bueno, no podemos decir esto porque la sociedad se va a escandalizar, ¿no? Y entonces eso lo deja la iglesia por escrito, y de hecho tenemos copia de eso, copia que negaba a Bergoglio que existiera, y que cuando él deja de ser primado de la Argentina aparece. Y bueno, ahí empieza a hacer decretos que siguen vigentes al día de hoy. Por ejemplo, este decreto del 21.540, donde le da una asignación mensual vitalicia a obispos y arzobispos equivalente al 70% de un juez nacional de primera instancia. Esto en el 79 lo aumenta al 80%, ¿no? Y sabemos que un juez gana mucho dinero, y bueno, el sueldo es muy importante. Crea un fichero de culto para controlar qué hacían los que no eran católicos, les da después pasajes gratuitos dentro y fuera del clero, de todo el clero, incluso a laicos pertenecientes a la Iglesia Católica. Crea una mensualidad para curas párrocos de frontera, son 640 los que cobran actualmente, 200 obispos que cobran esos sueldos enormes. También modifica el régimen provisional para que los obispos con edad jubilatoria, con más de 5 años de residencia en el país, cobren el 70% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia. ¿Sí? Esto empieza a aumentar, después viola el poder, modifica el Código Penal, el Código Civil y Comercial para que puedan excusarse, como contaban recién que pasa acá, de dar declaraciones en causas de cualquier índole o poner las condiciones, si lo quieren presentar por escrito. Bueno, Bergoglio, por ejemplo, en Democracia, lo que hace es negarse reiteradas veces a declarar por la desaparición de 2 jesuitas, Iorio y Jalix, que fueron secuestrados y torturados, finalmente liberados. Bergoglio fue un depurador de teólogos de la liberación del espacio jesuita. Y acá, bueno, también es importante saber cómo se formó Bergoglio. Bergoglio se forma con 2 teólogos, Gera y Escanone, con Carlos Escanone, que sigue vivo,
Y él se forma en algo que se llama teología del pueblo. Y es lo que hoy está implementando como políticas vaticanas, disfrazado de teología de la liberación. La teología del pueblo siempre se presentó como una rama autónoma de la teología de la liberación. Y esa fue creada para mantener el lenguaje de la teología de la liberación, sacando dos cosas. Ya no más el oprimido, sino pasa a ser el sujeto central, el excluido. ¿Sí? Y es muy diferente, porque una cosa es el oprimido por el sistema y otra es el que hay que incluirlo en el sistema. ¿Sí? Eso cambia completamente. Y otra cosa que cambia es, ya no está más la lucha de clases dentro de la teología del pueblo, sino la alianza de clases. ¿Sí? Esta visión corporativista que está en la doctrina social de la Iglesia. Entonces crean un sistema de también praxis teológica que compite con la teología de la liberación en los mismos espacios, que muchas personas no pueden diferenciar, pero que tiene cambios que son absolutamente radicales y para la gran mayoría sutiles. Y Bergoglio se forma en eso, se forma fuertemente con los creadores de esa doctrina, por llamarla de alguna manera. Así que él también tiene una buena relación con Antonio Corrachino, un obispo, que después vamos a hablar de él, que es el mentor político, es un mentor político. Bien, vamos a tratar de acelerar un poco. Llegamos a la época de Galtieri, donde, se produce un conflicto con Chile, con Inglaterra, interviene Juan Pablo II, se aumenta la asignación mensual a la Iglesia Católica, se produce, ese conflicto con Inglaterra en Malvinas, llega después otro dictador y se le dan formalmente becas a seminaristas, hay 1.300 seminaristas cobrando un sueldo equivalente al de un empleado público, los seminarios religiosos empiezan a tener la equivalencia a un bachillerato, y nos acercamos ya a la democracia que seguimos teniendo continua, seguimos teniendo hasta hoy. Se pretende una ley de autoamnistía, los militares pretenden protegerse, también los sacerdotes, porque había 300 capellanes cuando se produce el golpe del 76 y todos participaron, daban fundamento teológico para los vuelos de la muerte, participaban de las torturas, iban a las torturas. El caso de Von Bernick, un cura que participó de 44 secuestros, 33 torturas, sesiones de tortura, 7 homicidios, y iba a las sesiones y decía explícitamente dónde tenían que aplicar los tormentos, y además cuando iban a consultarlo dónde estaban los desaparecidos, porque la gente no sabía dónde ir, iba a las iglesias a preguntar, él lo que hacía era tirar datos, porque estaba totalmente informado, y entonces generaba confianza, y luego les pedía información para seguir buscando, y cuando les pedía información se encontraban más gente, torturaban más gente, y eso lo hizo la iglesia sistemáticamente. O sea, la dictadura no le cae por casualidad, ellos tuvieron una acción muy, muy concreta dentro del proceso de dictadura. Bueno, Alfonsín deroga la ley de autoamnistía, comienzan los juicios a las juntas, también empieza a quedar en evidencia la relación con la iglesia, saca la ley de divorcio, por fin, volvimos a la ley de divorcio, reparte el culto católico de comuniones para todo el mundo. Lo que sucede ahí en ese periodo democrático es que hay algunos intentos golpistas y con ese miedo se hacen las leyes de la impunidad, de punto final y obediencia debida, y se frenan todos los juicios a los militares. Sigo acelerando un poco. Bueno, viene la época del neoliberalismo de Carlos Menem, que no era católico, pero para ser el presidente había que ser católico apostólico romano, él era de origen musulmán, y él le da muchísimas cosas a la iglesia para compensar esto de alguna forma y gobernar con tranquilidad, y poder llegar a algo que había prometido para poder llegar a ser candidato. Bueno, no las voy a nombrar, pero son unas cuantas, no son grandes cosas, pero son un montón de, muchísimos privilegios, muchísimos pequeños privilegios. Lo que hace después en el 94 para poder ser reelecto es reformar la Constitución, y entonces en esa reforma de la Constitución se pudo avanzar un poquito en el laicismo, y él hace algo a favor nuestro, que es eliminar el artículo que decía que el presidente tenía que ser católico, y entonces nos dio ese avance, elimina el punto donde decía que había que evangelizar a los aborígenes, y hace algo que para nosotros fue fundamental, que fue la incorporación de tratados de derechos humanos, tratados internacionales, y darles rango constitucional, que es como si fuera la propia ley escrita de nuestra Constitución, y todos ellos nos dan herramientas para un Estado laico. Entonces, eso fue un gran avance.
No se quitó el artículo 2, donde dice que hay que sostener el culto católico, pero ese artículo puede ser interpretado perfectamente, según todos los constitucionalistas, y ponerle un monto mínimo, o que sea alguna exención, es decir, se puede acotar. El sostiene no significa mantener, se puede acotar un poco. Bueno, seguimos con este modelo neoliberal y viene el gobierno de Fernando de la Rúa, un gobierno que finalmente estalla, le da algunos beneficios a la Iglesia Católica, y tenemos una seguidilla como de 5 presidentes en 5 días, es una locura absoluta. Finalmente queda Eduardo Duhalde como presidente, él era del sector reaccionario de la derecha peronista, también católico. Y entramos en el periodo del 2003, donde gana las elecciones Néstor Kirchner con muy poca representatividad, pero bueno, llega a ser presidente. El decreto número 1 es restaurar la Basílica de Luján, gastamos 200 millones en eso, que es mucho dinero. Y bueno, la relación con la iglesia era buena, hasta que Monseñor Baciotto, el vicario castrense, el jefe de todos los capellanes de las Fuerzas Armadas, viendo que el ministro de Salud de Néstor Kirchner estaba promoviendo políticas de salud sexual y reproductiva, le manda una carta diciendo que aquellos, tomando una cita bíblica, ¿no? Diciendo que aquellos que escandalicen a los niños había que atarlos una piedra al cuello y tirarlos al mar. Pensemos que la dictadura estaba en lo bueno de la muerte, donde hacían eso. Entonces, que el referente de los capellanes de las Fuerzas Armadas mande una carta pública diciéndole eso a un funcionario era realmente muy fuerte. Entonces, Néstor Kirchner, aprovechando el concordato, donde dice que el vicario castrense se elige entre el presidente y el Papa, lo destituye. Y Bergoglio volvía de estar disputando con Ratzinger el papado, en ese momento no lo logra, y llega y se encuentra con este conflicto y enfrenta muy fuerte el gobierno. Y eso produce una ruptura absoluta, una ruptura muy muy fuerte, la cual pudimos aprovechar, porque cada vez que hay un conflicto de esos, podemos aprovecharlo, y ahí lo que logramos fue el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, una ley que cualquier persona que se identifica con un género opuesto al que está registrado, va y hace un trámite administrativo y en pocos días tiene un nuevo DNI donde dice su género, sin ningún examen, sin testigos, sin pericia, sin nada. Es una ley muy avanzada en eso, como decía, matrimonio igualitario, fertilización asistida, muerte digna, educación sexual y reproductiva en la escuela. Es decir, un avance enorme. Todo eso lo logramos gracias a que estaban enemistados Bergoglio y el gobierno. Las homilías de Bergoglio eran tremendas, pegándole al gobierno muy fuertemente. Volvimos a los juicios por la memoria de verdad y justicia, logramos juzgar, condenar 600 genocidas. Son pocos, quizás a ustedes les parezcan muchos, pero son pocos porque había 600 centros clandestinos de detención, ¿no? Y 5.000 civiles que hicieron inteligencia durante la dictadura para entregar a compañeros. Entonces nos parece poco. Pero, bueno, por lo menos pudimos juzgar. Se pudo condenar a este cura von Bernick, al que les contaba hoy, que participó en tantos asesinatos y torturas, que sigue siendo cura. Bergoglio nunca le quitó las investiduras siendo primado de la Argentina, y no solo no se las quitó ahí, sino no se las quita ahora que es papa, ¿no? O sea, no tiene ningún impedimento para quitársela, y von Bernick en la cárcel la misa, ¿sí? Como muchos pedófilos condenados que fueron muy protegidos por Bergoglio, por ejemplo el cura Grassi, donde tiene condena en primera, segunda instancia, Suprema Corte de Justicia de la provincia, Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, es el juicio más largo de la historia argentina y siempre fallaron en el mismo sentido. Y Bergoglio mandó a redactar varios tomos, más de 1000 páginas, de libros que lo defendían, ¿no? Esos libros están, tenemos copias, y él se los entregaba a los tribunales, ¿no? Esos libros. Él llega a ser primado de la Argentina en unas circunstancias muy extrañas, porque cuando viene la democracia, y él que había sido un purgador de jesuitas afines a la teología de la liberación, es mandado a Alemania, él se resiste, vuelve, y entonces se lo manda a Córdoba, a un ostracismo absoluto, donde está 10 años sin casi poder dar misa. Había sido el máximo referente de los jesuitas y termina en ese lugar, ¿no? De un párroco aislado, sin voz. Y Corrachino, uno que promovía la amnistía de los militares, de los genocidas,
promovía esa amnistía y que decía que el colectivo LGBT había que llevarlos todos a una isla y cercarlos y dejarlos ahí, lo decía por televisión. Viaja a Córdoba, lo encuentra a Bergoglio, viaja al Vaticano, él era muy amigo de Juan Pablo II y había sido uno de los referentes en el Concilio Vaticano II. Lo ve a Juan Pablo II y le pide que lo lleve que a Bergoglio lo saquen de ahí y se lo lleven a él como su mano derecha, bien derecha. Y le costó a Corrachino 2 años y medio que los jesuitas accedieran, a pesar de que el Papa mandaba órdenes de que Bergoglio sea llevado ahí. O sea, algo muy grave había hecho Bergoglio para ese castigo, ¿no? De una magnitud como esa, principalmente entregar hermanos jesuitas a los dictadores. Y bueno, ahí Bergoglio empieza a trabajar con los pobres y a revivir la teología del pueblo para hacer trabajo social y empezar a captar los movimientos populares. Cuando Corrachino adquiere una enfermedad terminal, esto es fines de la década de los 90, le pide a Juan Pablo II que su sucesor sea Bergoglio, cosa que no se hace porque lo nombra la conferencia episcopal, pero lo que hace cuando fallece Juan Pablo II es nombrarlo presidente de la conferencia episcopal, primado de la Argentina, arzobispo de Buenos Aires y cardenal. Y bueno, obviamente Corrachino tenía buen ojo para elegir, porque la carrera de Bergoglio es ascendente después, a partir de eso, en todo momento. Bien. Gracias a este conflicto, bueno, avanzamos en todo lo que dije, en varias cuestiones muy importantes con respecto al laicismo, y estábamos muy entusiasmados, hasta que lo eligen a Bergoglio papa. Y empieza un proceso de papamanía muy dañino, ¿sí? Un proceso muy dañino, donde se le empieza a poner nombre Papa Francisco, Bergoglio, a todo. No esperan ni siquiera una semana en algunos lugares a ver qué iba a hacer, nada, esto empieza. Y el kirchnerismo, en este caso estaba Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, la esposa de Néstor Kirchner, el cual había fallecido, pero ella llega por elecciones. Viaja al Vaticano, se vuelven prácticamente amigos ante el mundo y los recibe a todos los referentes del kirchnerismo, y empieza ese proceso donde los empieza a costar carísimo, porque teníamos el Papa hasta en la sopa en todos lados, y empiezan a querer clericalizar las universidades. Estábamos reformando, estábamos a 3 meses de que saliera el nuevo Código Civil, un Código Civil donde estábamos convencidos que se iba a eliminar la persona jurídica de carácter público de la Iglesia y se iban a introducir cuestiones laicistas. Varios pudimos participar de los debates legislativos, se había abierto a que referentes de distintos sectores pudieran opinar sobre el borrador del código y finalmente hacer un código consensuado. Estábamos muy contentos con eso. ¿Y qué pasó? El nuevo código no tiene nada laicista, se refuerza la persona jurídica mucho más explícita y se agrega un ítem en el artículo 19 donde dice que la vida comienza desde la concepción. Todo eso con la papamanía que realmente nos costó y nos cuesta bastante caro. Bueno, Macri antes de irse del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaban ahí en disputa a ver quién se podía apropiar del Papa, pero el Papa tenía otro proyecto, porque el neoliberalismo no es tan conveniente para el poder que pretende el papado actualmente. Esta revitalización de la Iglesia con esta teología del pueblo, que hoy es como una política vaticana, no cuadra bien con el neoliberalismo. De hecho, la doctrina social de la Iglesia con el neoliberalismo no cuadra tan bien, porque son discursos que tienen que ver más con el sufrimiento, con la abnegación, con el dolor. Y el neoliberalismo tiene un discurso diferente en esto que cuadra mejor con los movimientos neopentecostales que Antonio hacía referencia, que vienen con su teología de la prosperidad, donde en vez de decir que hay que sufrir, vienen a decir pare de sufrir. Y ese pare de sufrir se logra restableciendo la relación con Dios y la prosperidad económica a través de las donaciones. Una cosa medio contradictoria, pero funciona así. Mientras más das, más vas a recibir, y el que más tiene lo tiene por mérito, ¿no? Y el neoliberalismo viene con esta meritocracia. Entonces, ahí empieza a haber una lucha entre dos modelos teológicos y dos modelos político-económicos. Y Bergoglio decide tomar una posición de referente de antineoliberal,
¿Por qué? Porque en el mundo se acabaron las referencias de ese tipo, ni Rusia, ni Alemania del Este, ni Polonia, ya ni Cuba, menos China, es decir, ya no hay referencia contra el neoliberalismo. Y entonces él sabe que si se posiciona en ese lugar puede captar los movimientos de izquierda de las bases y con el discurso de la teología del pueblo, infiltrarse en los movimientos sociales. Y es lo que hace. ¿Cuál es su primer viaje? Viaja a Brasil para movilizar la juventud de Brasil, la juventud católica, porque en Brasil hay 100 diputados nacionales que son pastores evangélicos que pertenecen al neopentecostalismo o al pentecostalismo popular y son los responsables de la destitución de Dilma Rousseff, porque todos ellos, aunque sean de partidos diferentes, votan en bloque, se ponen de acuerdo en determinadas cuestiones, y Temer, que era el vicepresidente, lo que hace es filmar un video con Marco Feliciano, un pastor homofóbico, racista, filma un video donde dice que Temer es un hombre de Dios y hay que apoyarlo, y lo apoya Macedo, que es el que dirige la Iglesia Universal del Reino de Dios, la cual tiene la cadena de televisión, la tercera más grande de Brasil, el primer canal del mundo, tiene presencia en 170 países, es socia de la CNN, y entonces hacen un acuerdo y la destituyen a Dilma. Es el poder que han logrado en Brasil, y lo primero que hace para tratar de frenar estas cosas es viajar a Brasil, Bergoglio, y tratar de incentivar los movimientos populares, pero Brasil ya no tiene partido. Y Latinoamérica es clave. Bergoglio fue elegido geopolíticamente porque Latinoamérica es el último bastión de creyentes, y Brasil era el país con mayor cantidad de católicos. Y el costo hoy que le está llevando estos movimientos neopentecostales es muy grande, porque además funcionan como franquicias. Estas franquicias se venden a distintos países, son negocios con entrenamiento. Yo tengo los manuales de los pastores evangélicos, esos manuales donde dice: no desperdicien momentos como divorcio, fallecimientos, ¿no? Todos los momentos penosos para las personas, y para cada momento tienen qué frases utilizar, y después depende de qué frase utilizaste, cuál frase seguir, cada cuánto comunicarse, ¿sí? Cómo formar una célula, la célula en qué tiempo debe multiplicarse, qué seguimiento tiene que hacer de cada miembro un pastor. Está todo estudiado. De hecho, sentarse y siempre dejar una silla vacía, que es para mostrar que siempre se está esperando que venga uno nuevo. Tienen muchísimas cosas muy estudiadas para crecer. Y están creciendo. En los últimos 50 años es el grupo religioso que más ha crecido en el mundo. Y esta es una corriente que también viene en la época de la teología de la liberación a la Argentina. Sobre todo en la década del 70, promocionado por la CIA, corrientes evangélicas de Estados Unidos, con los pastores televisivos, con estos pastores carismáticos, que es lo que hacen, pastores que hacen conferencias en estadios, en carpas. Esa corriente es la que penetra, porque penetra para imponer un modelo económico, el modelo de Milton Friedman, de los Chicago Boys, el modelo del capitalismo del desastre, el modelo neoliberal. Ese modelo se legitima a través de ganar el sentido común de la población, y es a través de imponer un modelo religioso que permite que la gente sea mucho más permeable a ese tipo de sistema de dominación. Y la Iglesia no cuadra también en ese, y entonces trata de imponer el modelo de la teología del pueblo. En Argentina, por ejemplo, está la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, o el Movimiento de Trabajadores Excluidos, o la Concertación Clasista Combativa, o el Movimiento Evita, todos movimientos muy de base, de personas que no están en trabajos formales. Son cientos de miles los que pertenecen a esas confederaciones, y hoy el gran referente de todo ese movimiento es un personaje que se llama, un joven muy capaz, un gran líder, que trabaja por esa gente, pero que es asesor pontificio, y su padre era militante de Guardia de Hierro con Bergoglio. Entonces ahí empezamos a ver estas cosas, ¿no? Y es cierto que son antiderechos ambos sectores están en contra del avance de género femenino en la equidad, son muy agresivos hacia los movimientos LGBT, en eso se ponen en común. Por ejemplo, en la Argentina en el 2010 se presentó una ley de libertad religiosa, una mentira absoluta, y Bergoglio se unió al evangelismo para impulsar esa ley. Una ley que, por ejemplo, transformaba un insulto del cura en la misma pena que dispararle a alguien con un arma y no matarlo, ¿no? O sea, era a ese nivel que llegaba. Macri también presenta un proyecto igual, pero no para favorecer a la Iglesia, sino para favorecer a los neopentecostalismos. Y hoy tienen una alianza muy fuerte, y entonces en Argentina tenemos esa puja que es la misma que hay en Latinoamérica, esa puja de teologías y modelos políticos. Macri, antes de llegar
a presentarse como candidato presidencial, hizo alianzas muy fuertes con estos movimientos, se presentaba en sus asambleas para ser legitimado. Su mano derecha, que es gobernadora de la provincia de Buenos Aires y pretende ser la próxima presidenta, inaugura los congresos de pastores evangélicos, ¿sí? Entonces está esta puja. Y sabiendo la contradicción de los movimientos opositores más masivos en la Argentina, los cuales tienen líderes que están ligados al Papa, pero a su vez las bases se han formado en nuestra última década y media muy politizada, unas bases interesantes, ¿sí? Esas bases están a favor del aborto. Entonces, ¿qué hizo el macrismo ahora? ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Decir que impulsa el debate en el Congreso de la Nación de la ley de aborto, para un aborto legal, seguro y gratuito. Antes dicen, estamos absolutamente en contra, pero somos tan plurales que vamos a permitir que en el Congreso se vaya a debate. ¿Y qué hace esto? Fractura a la oposición porque tiene a sus líderes que tienen que rendirle cuentas a Bergoglio para que Bergoglio públicamente siga legitimándolos. Y las bases que están a favor del aborto. La propia Cristina Fernández de Kirchner, que hoy es senadora, que se opone al aborto, se encuentra en un momento de que tiene muchísimas mujeres que la siguen, pero el 90% de las mujeres que la siguen militan por el aborto. ¿Y qué va a hacer cuando llegue el proyecto de ley y tenga que votar? Y estas contradicciones las tiene muy claras el neoliberalismo para producírselas en el seno a la oposición y generar sus conflictos. Por ejemplo, ahora, ¿qué hizo el jefe de gabinete del gobierno? Mostrar públicamente cuánto gana un obispo. Entonces esto generó muchísima indignación en la sociedad y le va erosionando la relación que tienen con Bergoglio, ¿no? Bergoglio cobró siempre esos sueldos que estábamos hablando, eso los cobró siempre. No dejó de cobrarlo y no sé si no cobra una jubilación por el Estado porque tiene derechos, algo, podría estar cobrando una jubilación por el Estado argentino. Y entonces, Chile es otro lugar donde ya los pastores evangélicos tienen diputados, ¿no? Y viaja a Chile porque en Chile se han encargado muy bien de que se vean los abusos sexuales que comete el clero. Y Bergoglio, en su estrategia mediática, ¿qué hace? Da conferencias en aviones. Las conferencias de Bergoglio son en aviones y en el aire, ¿no? Simbólico, en el cielo. Las conferencias. Pero no es inocente, eso él controla. A los periodistas que están adentro de la cabina, sabe muy bien quién está, qué preguntas no le van a hacer, los puede controlar. Y entonces esas conferencias ambiguas, graciosas, distendidas, ¿no? Donde él controla el espacio, como cuando se iba de Río de Janeiro y dice: a los homosexuales hay que respetarlos, ¿quién soy yo para juzgarlos? Lo dice muy lindo la catequesis de la Iglesia Católica. Si uno va y lee catequesis de la Iglesia Católica, va a ese punto y dice: sí, hay que respetarlos, pero sus relaciones son abominaciones, tienen que ser castos. Bergoglio mantiene esa ambigüedad permanente, ¿no? Es muy hábil en esa ambigüedad, en manejar los medios. Fíjense en algo, siempre sube aviones que tienen escaleras. Siempre, no sube por manga directamente. Sube un avión y sube la escalera. Y si tienen la oportunidad de mirar instantes antes de que suba la escalera, es fácil de encontrar algunos videos, van a ver que hay una valija puesta al costado de la escalera. Va, la agarra, la valija, y sube con la escalera y después la deja, ¿no? Pero siempre las fotos, cuando él está subiendo con una valija, ¿no? Esto de migrante, toda esta imagen de humildad, está estudiado hasta el más mínimo gesto. Yo no lo vi jamás sonreír a Bergoglio, ¿sí? Y lo tengo muy visto. Y jamás lo vi sonreír, jamás lo vi ser una persona amable, ¿no? Y hoy tiene toda esa gestualidad la tiene estudiada y trabajada. Por algo llega a donde está, es un político muy hábil, quizás es el papa más peligroso de la historia porque no parece ser peligroso, ¿no? Y eso es tremendo. Y entonces el neoliberalismo, que está tratando de entrar con esta teología de la prosperidad, por ejemplo, gana elecciones en Guatemala, un lugar de disputa. ¿Qué hizo Bergoglio cuando asume? Bergoglio tiene el récord mundial de los papas de canonizar gente, ¿no? Es el papa que más ha nombrado santos y canonizado. Pero no cualquiera, sino a los que le conviene políticamente en cada lugar. Históricamente los santos se pagaron, ¿no? Cada congregación tenía que pagar su santo. Y es mucha plata, ¿no? Hablamos a veces hasta de 50.000 euros para poder tu congregación tenga un santo. Y esa plata hay que juntarla, y bueno, implica... ¿Y qué sucede? Él empezó a nombrar gratuitamente santos, ¿sí? Pero lo hace por cuestiones de estrategia. Por ejemplo, ¿por qué nombra santo a Romero? Romero fue de Centroamérica un mártir de la teología de la liberación. Entonces empieza a hacer ese trabajito. ¿Pero qué hace el neoliberalismo? Le gana las elecciones en Guatemala, ahora se las ganó en Costa Rica,
pastores evangélicos que se presentan, porque esa es la gran diferencia. La Iglesia en el principio del siglo XX decide no participar en política, sino penetrar, hacer integrismo dentro de los estados directamente. Y los neopentecostales se presentan como candidatos. Esa es una diferencia importante. Y ganan encima. Primero lo infiltraron a Lula, Lula se financió con los movimientos neopentecostales y después lo destruyeron. Y acá, ¿qué hicieron? Centroamérica, donde funcionó fuerte la teología de la liberación, y así le fue también, donde hubo revoluciones, ¿qué sucede? Bergoglio trata de aprovechar lo que quedó en la conciencia de la gente con su teología del pueblo, que se le parece mucho. Los teólogos de la liberación, como Leonardo Boff, salen a decir Bergoglio nos representa, ¿sí? Porque bueno, creen que pueden aprovechar un poco de lo que está diciendo Bergoglio, porque ya la teología de la liberación está muerta, entonces creen que antes de morir pueden aprovechar un poquito del discurso, pero bueno, es una ingenuidad. Y entonces, ¿qué hace el neoliberalismo? Le mete candidatos en Centroamérica y les va ganando las elecciones. Y se las gana en Costa Rica, se las va ganando y están penetrando absolutamente toda Latinoamérica. Bueno, espero que me extendí demasiado y vamos a tratar de dejar un poco de espacio si no podemos... Sí, perfecto. Bueno, una de las cosas que creo fundamentales es lo que decíamos hoy. El libre pensamiento tiene que ser un sistema de interrelación y de cooperación de identidades activistas no excluyentes. O sea, ¿por qué digo no excluyentes? Las excluyentes serían los nacionalismos, ¿sí? Esas son identidades excluyentes. Las no excluyentes son las identidades que tienen una identificación producida en general porque hay una opresión hacia esa identificación, pero a su vez consideran la diversidad como un valor positivo, ¿sí? En ese sentido. Bueno, quedo a disposición para seguir conversando.